has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cual está, el pueblo de Dios avanza hasta la nube pascual. Hola hermanos, el día de hoy 1 de abril del 2025 es martes de la cuarta semana de la cuaresma. Comenzamos el mes de abril a la mitad estaremos celebrando la Semana Santa, la Pascua y el resto pues ya será tiempo de Pascua, así que vivámoslo de una manera lo mejor posible, lo mejor posible. Hemos comenzado ayer un ciclo de Juan, porque hemos leído una parte del capítulo cuarto y ahora leemos, de hecho en 3 días vamos a leer el capítulo quinto, ¿no?, de San Juan. Igual, vamos a hablar de eso más adelante, ¿no? Pero es bello que vayamos notando que los textos van girando alrededor, pues, de la teología juánica. Nos va a pasar también en la Pascua, ¿no? Pero aquí, antes de llegar a la Semana Santa, también tiene un sentido muy bello. Bueno, hoy voy a hablarles de un santo recientemente canonizado, si lo comparamos con la época en la que él nació, en la época en la que él murió, porque fue canonizado en el 2009, en abril del 2009, por el Papa Benedicto XVI. Se trata, fíjense, una persona, vamos, de alcurnia, Nuno Álvares Pereira, ¿okay?, que nacido en Cernache de Bom Jardim, en Portugal. Eso ya no existe. Eso ya no existe porque eran 3 freguesias, eran 3 pequeños pueblitos que luego lo juntaron y hoy forman el municipio de Certa, así se llama. Yo me acuerdo del nombre por la marca de los colchones que son Certa, ¿verdad? Bueno, y entonces nace él de una familia, nace un 24 de junio de 1360. Bueno, se trata de una familia, era de alcurnia, sin duda, su papá, solo que él era hijo ilegítimo. Y su papá tiene que reconocerlo, lo va a reconocer hasta cuando ya pasó un año, creo. Pero sí, recibió todos los honores propios de su alcurnia, ¿no? Se casó, sí estuvo casado, tuvo 3 hijos, solo que los 2 varoncitos murieron. Y entonces estuvo casado en 1376 con una tal Leonor, que también era de la corte y que era servidora de la reina Beatriz. Bueno, y de hecho, fíjense que la hija se llamaba Beatriz, la que le sobrevivió. Que bueno, igual, es interesante. Miren, resulta ser que cuando muere el rey Fernando I de Portugal, allá por el año 1383, entonces deja de heredera a su hija Beatriz. Estaba ella casada, sí, efectivamente, con el rey Juan I de Castilla. Y entonces, fíjense bien, resulta ser que aquí empieza el problema que, ¿cómo se llama? ¿Quién queda en el poder? Imagínense, Castilla hubiera terminado controlando Portugal y entonces él, junto con otros nobles, se pone del lado de el maestre de la orden de Avís, que va a ser el futuro Juan I de Portugal. Y bueno, ya les digo, él realmente no era hijo legítimo, era también hijo ilegítimo. Pero bueno, y entonces, pero la nobleza portuguesa se puso del lado de él, y entonces este hombre, pues Nuno Álvares Pereira, pues condestable, es nombrado condestable, o sea, es nombrado general de los ejércitos de Portugal, tuvo varias batallas y las ganó. Es famosa en Portugal, en la historia de Portugal, se habla mucho de la batalla de Atuleiros, y ahí pues él ganó, y bueno, ya les digo, lo nombraron con un montón de títulos, conde de Urén, y bueno, y un montón de cosas. Y entonces finalmente fue reconocido Juan de Avís como rey de Portugal. Entonces le lograron ganar a Castilla. Es una cosa terrible, ¿no? Bueno, Castilla va a invadir. Bueno, un solo relajo, ¿no? Y Álvares Pereira va a ser un genio militar, realmente fue un genio militar. Pero, y aquí viene el punto, un hombre de Dios nunca dejaba de ir a la Eucaristía. Fíjense que se cuentan que en la espada, aparte de tener la cruz y la flor de lis, tenía el nombre de María, tenía inscrito ahí una frase propia de gente religiosa. Funda el convento de Nuestra Señora do Carmo,
del Carmelo, ahí en Portugal, y ya les digo, o sea, es decir, era un hombre de misa diaria, de mucha oración, realmente muy, muy interesante, una persona muy, muy interesante. Como les digo, solo le quedó al final su hijita Beatriz Pereira, y bueno, y aquí entre el detalle también, fíjense que a ella la casaron con otro hijo natural de don Juan I de Portugal, que luego será duque de Braganza, y bueno, entonces de ahí vendrá, de hecho, de él descenderá entonces a través de la hija el ducado de Braganza, que la familia Braganza son los que van a ser luego reyes en Portugal, para que vean de dónde viene todo el asunto. Bueno, igual, eso es otra cosa. El asunto es que después de que él enviudó en 1388, sencillamente dijo, yo ya no sigo más en esta carrera militar, nada, y decide hacerse carmelita. Y entonces en el convento que él mismo había fundado ahí en Lisboa, el convento do Carmo, pues ingresa en 1423, y fíjense un detalle, ¿verdad? No quiso entrar propiamente como monje, sino como donado, así se llama, es decir, hacer los trabajos más sencillos, y se puso el nombre de Nuno de Santa María. Entonces, por eso es que así se le conoce también. Y ahí se quedó hasta 1431, que va a ser el 1 de abril de 1431, que va a ser el día de su muerte, el día del domingo de Pascua, fíjense. Resulta ser que, bueno, él quiso irse a vivir a otro lugar. Él quería irse a vivir a otro lugar, pero vamos, la gente, y sobre todo el rey lo consideraba un amigo, y entonces por ahí pasaba a cada rato, cada vez que podía, y bueno, ya les digo, fue beatificado, y aquí viene el detalle, ¿no? Conocida su fama de santidad, pues fue beatificado en 1918, pero como les digo, su canonización fue hasta el año 2009. Ustedes dirán, padre, mucho habló de Nuno Álvares Pereira. Sí, pero es que es interesante, ¿no? Un militar con todos los rangos que tenía y que al final termina siendo un simple monje. Y qué bello lo que hace. Interesante. Vamos a las lecturas. Ezequiel, vaya texto precioso. Ezequiel capítulo 47, versículos del 1 al 9 y luego el 12. En aquellos tiempos un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente y con la cuerda que tenía en la mano midió 500 metros y me hizo atravesar por el agua que me daba los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo pasar, el agua me daba las rodillas. Midió 500 más y me hizo cruzar, el agua me daba la cintura. Era ya un torrente que yo no podía vadear, pues habían crecido las aguas y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente y al mirar hacia atrás vi una gran cantidad de árboles en una y otra orilla. Aquel hombre me dijo, estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pase el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Texto tan bello. El agua que brota del templo sale desde el oriente, sale desde donde nace el sol. Acuérdense esta importancia en la tradición cristiana, también es tradición judía y es tradición musulmana, ¿no? Los musulmanes siempre rezan viendo hacia donde nace el sol, viendo hacia el oriente. Igual los templos originalmente en el mundo cristiano, y sigue siendo correcto hacerlo, se deben construir con el altar viendo al oriente, así, viendo hacia el oriente, porque ahí es donde nace el sol que nace de lo alto. Bueno, perfecto. Eso, insisto, sí, yo no me voy a meter en esos problemas que por un asunto litúrgico a veces nos terminamos peleando y es una cosa que es falta de caridad, ¿no? Piénsenlo, es falta de caridad. En el fondo deberíamos de aprender todos a respetar lo que somos y hacer iglesia, ¿no? Pues si la iglesia también va avanzando litúrgicamente, eso es normal, mientras no se pierda lo esencial y se respete de manera correcta lo que es importante y se respete la Santa Eucaristía, que eso es lo que yo siento que a veces se nos va de la mano. Pero bueno, entonces la imagen, bautismo, ¿no? El agua que sale, que baja hasta el Arabá, el Mar Muerto, por eso lo que está detrás del Arabá es Arabia. Y entonces, fíjense ustedes, eso va llenando. Y por donde va pasando es un torrente que va creciendo. Ay, si así fuéramos los bautizados. Si fuéramos un torrente que va creciendo y que va sanando.
y que va llenando de vida y que alimenta. ¿Qué cosa sería más bella, no? Pero a veces los bautizaditos somos pura agua de masa, dirían en mi pueblo. Realmente nada, ¿eh? O sea, no se nota, ¿no? O sea, piensen en lo que le va a decir a la samaritana el Señor, ¿no? Pues si conocieras el don de Dios, de ti brotaría agua, un torrente, claro, de tu corazón. Piensen, eso es lo que efectivamente significa la divina misericordia, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay esas torrentes de agua y de sangre para indicar los sacramentos principales y fundamentales de nuestra fe. Entonces, ya les digo, es importante esto, ¿no? Es fundamental si lo quieren. Entonces, vivámoslo así, o sea, entendamos, estas imágenes siguen siendo legítimas y bellas para hablarnos del bautismo. Claro, el agua bautismal que purifica, que sana, que al mar muerto lo revive. Es decir, es interesante, ¿no? Que lo hace. Bueno, pues sí es capaz, la fuerza. Y acuérdense que Ezequiel está en el destierro cuando escribe esto. Ezequiel, pues no sabemos si en el momento en el que escribe esto ya el templo había sido destruido, porque él se va en la primera deportación. O sea, en la primera deportación el templo todavía no se destruye, se va a destruir hasta la segunda deportación. Entonces, indistintamente, la imagen de agua que brota del santuario es muy bella. Vamos al Evangelio, como les digo, vamos a leer 3 días seguidos el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Ahora leemos los primeros 16 versículos, solo que nos vamos a saltar el versículo 4. Si quieren, vayan a leerlo y van a notar por qué no se lee litúrgicamente. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo, con 5 pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo, ¿quieres curarte? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua. Cuando logró llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido curado, no te es lícito cargar tu camilla. Pero él respondió, el que me curó me dijo, toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero él, el que había sido curado, no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo, mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí hay una cantidad de elementos, llamémosle simbólicos, con un significado más profundo que debemos manejar. Ok. Esta piscina, arqueológicamente se ha probado la existencia de una piscina en esa zona. Lo que dicen los arqueólogos es que había 2 depósitos de agua y que efectivamente parece ser que desde tiempos de los griegos esta piscina había sido dedicada a Esculapio, que es el dios de la sanación, el dios de la salud en el mundo griego. Bueno, el tema es que Betesda, Bethesda, eso es lo que significa, es casa de misericordia. ¿No? Es la casa donde está la misericordia. Solo que es un lugar más pagano que judío. En el sentido de, piénsenlo, es la época, si es una fiesta judía, donde debería estar todo el templo, la gente estar en el templo, ¿no? Porque allá es el lugar de la fiesta, de los sacrificios y demás. Pero esta gente está allá en un lugar, llamémosle, cuasi mágico, ya esperando a que, porque supuestamente, como dice la tradición, creían que se movían las aguas, un ángel agitaba las aguas y el que llegaba primero se curaba. Esta magia, ¿no? Esa teurgia que vamos viendo por todas partes. A veces es sorprendente encontrar a gente que se dice cristiana, católica, que termina creyendo estas locuras, ¿no? Que termina creyendo que efectivamente existen estas posibilidades y terminan confiando en que les lean el café o la mano o lo que sea, yo no sé, a saber qué locuras que hoy en día van surgiendo por ahí. Este tipo de adivinación, esto no es, llamémosle, no tiene ningún sentido, ningún fundamento ni científico y mucho menos religioso. Además tiene 5 pórticos. Los 5 pórticos pueden indicar, sin duda, los 5 libros de la ley, o sea, el Pentateuco, entonces la Torá, pues también eso tiene un sentido, ¿no? Ahora, veamos el diálogo. El diálogo es interesante, ¿no? Jesús, sabiendo que este hombre tenía 38 años, 38 años de estar esperando a sanarse. Oigan, aquí evidentemente es mucho más profundo de lo que ustedes piensan. ¿Por qué?
porque resulta ser que esto muy probablemente a lo que hace referencia es al libro del Deuteronomio en el capítulo 2. En el versículo 14 se nos dice que el tiempo que anduvimos desde Kadesh hasta que llegamos al arroyo de Zaret fue de 38 años. O sea, el pueblo de Israel antes de llegar a la Tierra Santa se tardó 38 años. Claro, probablemente ustedes dicen, padre, pero fueron 40 años. Piénsenlo, eso es lo que dice el Deuteronomio, es un periodo largo. Además, si leemos la idea del jubileo, ya entonces falta un año para que se proclame el jubileo. O sea, este hombre puede significar precisamente tanta cosa, ¿no? Él puede significar a Israel, que no se ha curado, que ha recorrido el desierto, pero no ha encontrado la Tierra Santa aún. Puede significar también la espera de la proclamación del año santo. Nosotros que estamos en año jubilar, ¿no? También tiene sentido. El tema es que cuando Jesús le dice, ¿quieres curarte? ¿Cuál era la respuesta? Sí, sí me quiero curar. Pero él empieza, ¿no? A decirle un montón de cosas y a decirle, ¿no les ha pasado eso con la gente, no? A poner excusas, a poner, empezar a explicar tanto. Es como, vaya, cuando usted se va a confesar, ¿ok? ¿Qué es lo que debe decir? Sus pecados. Ay, padre, pero es que mire, tengo un hijo. Ay, Dios mío, traiga al hijo para que se confiese, pues. Pero es decir, los pecados son esto, esto y esto, ya estuvo. Cuando usted empieza a justificar, es que usted realmente no está arrepentido. O sea, si usted empieza a decir, bueno, pero es que lo que pasa es que estaba haciendo mucho calor, entonces, por eso mentí. Bueno, está usted ahí en otro camino. Este bendito hace eso, no es que nadie me lleva, es que ya cuando llego, ya alguien llegó primero que yo. Y entonces, él, vamos, su deseo de sanarse, aunque existe, él está buscando una excusa por la que no se sana. Claro, por la que no se sana, pero es bello. Si ayer aquel padre le creyó a Jesús, ¿no? Y se puso en camino cuando le dijo que su hijo estaba sano, que estaba curado, este también parece ser que tiene fe, ¿no? Levántate, toma tu camilla y vete. Y lo hace. Y lo hace, lo intenta. Le agarraron los tobillitos, le agarraron fuerza y se levantó y se movió. De hecho, esa es la razón por la que se van a meter con él los judíos. Acuérdense que en el Evangelio de Juan no son propiamente los fariseos, aunque el Evangelio que vamos a leer el domingo, el de la adúltera, que más huele a Lucas que a Juan, sí ya directamente habla de los fariseos. Pero no, en el Evangelio de Juan, en la tradición juánica, no, son los judíos en general, ¿no? Y entonces, claro, la crisis, ¿no? ¿Y quién te dijo que tomaras tu camilla y que anduvieras? No sabía el hombre, ¿no? Ya no sabía, pero cuando se vuelve a encontrar con Jesús, este es un proceso, no es un proceso. Claro, ustedes dirán, padre, pero ¿dónde está ¿dónde está el bautismo aquí? Es que están junto al agua, pero hay agua que sana y hay agua que no. Es decir, perdónenme, o sea, el agua mágica, cuando usted agarra, hay gente que le llega a uno, ¿verdad? Y padre, ¿podría bendecirme este tambo de 10 litros de agua? ¿Y para qué quiere tanta agua? Ay, es que yo me baño con ella. No, hombre, si el agua bendita no es para estarse bañando, ni que tuviera carácter mágico, me explico. Ya les digo, ahí se encuentra uno con gente, y una vez me encontré a alguien que estaba ahí en la Basílica de Suyapa, haciéndole así con un poco de agua bendita, y le digo, ¿qué le pasa? Es que tengo, padre, un dolor de muelas, tal vez así me sano. Vaya al dentista, vaya al odontólogo. O sea, es decir, es que cuando yo le quiero dar un carácter mágico al agua, el agua tiene un elemento sanador, sacramental, válido. Pero, hombre, por eso le dice el Señor Jesús, hombre, ten cuidado, mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Y entonces, claro, alguno dirá, padre, pero se está refiriendo aquí a que el pecado provocó la enfermedad No, a lo que se refiere es que puede ser algo más grave cuando yo, habiendo recibido gracia de Dios, no la sigo. Les invito a hacer oración. Señor Jesús, tú que pasaste por la piscina de Bethesda y viste al paralítico postrado por tantos años, mira hoy mi corazón que tantas veces se encuentra débil y sin fuerzas. Tú le preguntaste, ¿quieres ser sano? Hoy te respondo, sí, Señor, quiero ser sanado. Sáname de mis heridas, de mi pecado, de mis miedos y de mi falta de fe. No quiero seguir esperando en soluciones humanas, ni confiar en aguas que no pueden dar la vida. Solo tu palabra es suficiente para levantarme. Solo tu amor es capaz de restaurarme. Dame la gracia de escuchar tu voz cuando me dices, levántate, toma tu camilla y anda. Que me levante de mi tibieza, que tome mi cruz con valentía y que camine con fe, siguiendo tus pasos. Ayúdame a no temer el juicio del mundo, sino a vivir en la libertad de quien ha sido sanado por ti. Que mi vida sea testimonio de tu misericordia y que como el paralítico siempre proclame que mi sanación viene de ti. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Nuno Álvarez Pereira,
el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz martes para todos.